Hola, buenas tardes. ¿Se puede poner en pantalla completa? Bueno, muchas gracias al Colegio Médico por esta invitación. Bueno, yo no sabía mucho qué presentarles. No tengo trabajos directos obligados con la salud. Así que quería hablarles quizás una puesta al día de en qué estamos con temas generales de cambio climático y en particular con aplicaciones que hemos hecho en Chile respecto a la seguridad hídrica y del estrés hídrico en particular. ¿Ya? Ahí funciona, veamos, sí, ahí pasa. A ver, primero contarles un poco quién soy yo. Soy investigador, soy climatólogo, trabajo en la Universidad de Chile y en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, un centro, bueno, centro FONDAP, en el cual también trabajan la Universidad de Concepción y la Universidad Austral, además de otros investigadores de otras instituciones. Entonces, como les contaba, voy a tratar de hacer un pequeño contexto de en qué estamos con cambio climático a escala global, información puesta al día, y después les voy a hablar un poco de seguridad hídrica en Chile, y finalmente les voy a hablar algo respecto como de cambio de incertidumbre en la Patagonia. Entonces quería partir con cosas bien generales para que nos acordemos un poco de cuál es el problema que tenemos de gran escala. Para eso recordar un poco qué es esto de los gases de efecto invernadero y su perturbación, la perturbación del ciclo del carbono producto de las actividades antropogénicas. ¿Ya? Esta figura acá lo que tiene son una serie de cuadraditos que tratan de dar cuenta de la partición de los gases más importantes de la atmósfera. Ustedes deben saber bien que la mayor parte de la atmósfera está compuesta de nitrógeno molecular y de oxígeno molecular, y hay una parte menor que está compuesta de agua, ¿ya? Que está puesto acá en azul, y una parte muy minoritaria, un gas muy minoritario que son los otros gases de efecto invernadero, ¿ya? Puesto que el agua también es un gas muy importante de efecto invernadero. Y con esta composición atmosférica nosotros tenemos un clima, le llamamos clima, condiciones medias de variables medioambientales, en particular la temperatura, en superficie, que nos da una temperatura promedio de 15 grados en la Tierra. ¿Ya? Este es un parámetro, por supuesto, el clima se compone de muchas otras cosas, pero bueno, la temperatura es algo que todos manejamos más o menos bien y también está en el centro de la gran perturbación que estamos viviendo en las últimas décadas. ¿Ya? ¿Qué pasa si, estoy siempre al revés acá, qué pasa si nosotros eliminamos, digamos, esta parte minoritaria de la atmósfera? ¿Ya? Para hacerse una idea, el agua es como un 5%, muy variable, y los otros gases de efecto invernadero son un porcentaje mucho menor. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros eliminamos esta parte ya de la composición atmosférica? Hay muchas cosas que no van a cambiar. ¿Ya? Como es minoritario, la presión atmosférica, la masa de la atmósfera va a ser la misma. Tampoco se va a afectar mucho la radiación ultravioleta, ya puesto que ahí es el oxígeno, la fotólisis del oxígeno en la parte alta de la atmósfera, en la que tiene digamos, una interacción más importante con la radiación y nos protege la radiación UV. Bueno, por supuesto, con el ejercicio no tendríamos agua, y la temperatura de la superficie cambiaría mucho. ¿Ya? Eso es bien increíble. ¿Ya? Cambiando una pequeña parte de la atmósfera, tendríamos una temperatura media en la superficie terrestre de menos 17 grados. Son 30 grados de diferencia. ¿Ya? Entonces, ese es un efecto mayor y es por eso que le llamamos gases de efecto invernadero. ¿Ya? Y este no es ningún número que tenga alguna incertidumbre, ¿ya? Esto es un parámetro de la Tierra, ¿ya? Es lo que se llama la temperatura planetaria. Todos los planetas tienen su temperatura planetaria, que es básicamente la temperatura que nosotros medimos desde la atmósfera. ¿Ya? Lo que pasa es que en la Tierra, como tiene atmósfera, o sea, con, digamos, densidad en estas bandas espectrales, se manifiesta a una cierta altura. ¿Ya? Esa temperatura existe en la parte alta de la troposfera, ¿ya? En algo así como 8 kilómetros. Pero claro, está este perfil de temperatura que hace que en superficie, en la interacción con estos gases minoritarios, la temperatura sea de 15 grados. ¿Ya? Así que es un efecto muy importante, a pesar de ser, de nuevo, una parte muy menor de la atmósfera. ¿Ya? Quizá hay un símil similar con cómo funcionamos los humanos. Ustedes deben saber bien, los doctores, que tenemos componentes muy minoritarios que son esenciales también para nuestro funcionamiento, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, sin
sin estos gases tampoco no tendríamos ciclo del carbono, no tendríamos vida. Así que es muy importante, ¿ya? Y también es un argumento, muchas veces se utiliza como argumento que como un gas minoritario no puede tener ningún efecto y eso por supuesto no tiene ningún sentido, ¿ya? El problema que sea pequeño también, si lo pensamos así en balance de masa, es que una pequeña perturbación a escala planetaria, por supuesto que lo va a modificar, ¿ya? Y ese es el gran problema que tenemos, ¿ya? Esta figura acá, más o menos puesta al día, da cuenta de las emisiones globales desde el inicio, o bueno, ya bien entrada la revolución industrial hasta el presente, ya las emisiones globales de CO2. Ya solamente la parte fósil acá, hay otra parte que tiene que ver también con el cambio de uso del suelo, que le aporta algo más, ¿ya? Pero al día de hoy estamos en algo así, si sumamos la parte de hecho de uso de suelo, estamos en algo así como 40 billones de toneladas de CO2 en emisiones anuales, ¿ya? Emisiones anuales, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? Es un número bastante grande, esto corresponde a emisiones medias de 5 toneladas per cápita cada año, ¿ya? Cada uno de nosotros en promedio emite eso todos los años, ¿okay? Y de hecho el promedio de Chile es bastante similar, ¿ya? Pero por supuesto la cifra agregada de Chile, la contribución de Chile a las emisiones globales es muy pequeñita, ¿ya? Así que eso es bueno para hacerse la idea, este número es mucho más fácil de recordar, ¿ya? 5 toneladas de carbono por persona por año. ¿Qué más podemos ver en esta figura? Bueno, acá está la partición, estas cosas quizás probablemente la han visto, están muy disponibles a partir de distintas fuentes. Acá está la partición en el tiempo de grandes, digamos, unidades territoriales, y al día de hoy esto está en buena medida dominado por las emisiones de China, Europa y Estados Unidos, aunque estos últimos, Europa y Estados Unidos, ya llegaron a un pic hace unas décadas y están más o menos estabilizados y Europa ya viene bajando, ¿ya? Y por supuesto una contribución muy importante al día de hoy son de los países en vías del desarrollo. ¿Qué otra cosa quería destacar en esta figura? Creo que está por ahí, sí, pues acá vemos una pequeña bajadita, el año 21-2022, el efecto del COVID, ya nosotros vemos como buena parte de la actividad realmente paró, pero en la práctica no significó, digamos, un cambio muy brutal en las emisiones que tenemos, en una perspectiva, por supuesto, de la evolución de estas emisiones en las últimas décadas, ¿ya? Y esto también nos pone como perspectiva la dificultad que tenemos cuando el desafío es llevar esto a cero, ¿ya? Ese es el desafío. Y con el COVID no le hicimos mucho eso. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Tenemos emisiones, ya vimos que la concentración de estos gases son muy minoritarias en la atmósfera. Por supuesto que estas emisiones están en escala, van a tener un efecto en las concentraciones atmosféricas de CO2, ¿ya? Y para eso le puse esta figura que ya tiene unos buenos años, pero a mí me gusta mucho, que muestra en una escala de 2000 años la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿ya? Uno se pregunta, escucha, ¿cómo diablos uno tiene este tipo de reconstrucciones? ¿Ya? Y bueno, te las tenemos muy buenas porque tenemos proxy muy directos, digamos, de estos valores. Más que proxy, son observaciones directas, ¿ya? Es la concentración de gases que se encuentran en las burbujas de aire que quedan atrapadas en testigos glaciares, ¿ya? Y bueno, acá vemos cómo a lo largo de prácticamente toda la historia desde el año cero, y esto parte de mucho antes también, hay una concentración bastante estable de CO2 en la atmósfera en torno a las 280 partes por millón de volumen, ¿ya? Esto se mantuvo más o menos constante también desde la última deglaciación, ¿ya? En los periodos glaciares esta concentración cambia porque bueno, el ciclo del carbono y el clima están muy acoplados entre ellos, ¿ya? Pero en un periodo interglacial como el actual, las concentraciones se mantienen bastante estables. A partir de la revolución industrial, ¿ya? Y acá fíjese cómo cambia la escala temporal, acá está una escala bastante más fina, desde mediados del siglo XVIII en adelante, claramente se empieza a apreciar cómo esta concentración empieza a aumentar, ¿ya? Bueno, y aquí puse algunos hitos importantes de esta revolución industrial, partiendo principalmente por este diseño de máquina de vapor que permitió llevar energía de forma muy fácil a procesos industriales en cualquier lado, ¿ya? Antes había que tener caballos o estar cerca de una fuente de energía como un río,
un lugar con mucho viento, etc. ¿Ya? Así que realmente la invención de esta máquina fue la que impulsó este desarrollo muy importante. Ahí a principios del siglo XIX la locomotora, la explotación, esto era todo en base en principio a carbón mineral. El petróleo a mediados del siglo XIX se empieza a explotar. Acá ya tenemos una de las primeras termoeléctricas ahí en Nueva York. Y eso ya disparó, digamos, la producción energética a escala global y vemos cómo eso se correlaciona con un incremento cada vez mayor de la concentración de este gas de efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, de nuevo, les contaba que esta curva, estas pelotitas verdes, son de una misma fuente, son reconstrucciones a partir de testigos glaciares. Y acá más adelante, como ustedes ven, esto se junta con una curva azul, y esa ya es una curva de observaciones directas de este gas de la atmósfera. Y acá les quería hacer un zoom, ¿ya?, de una de estas estaciones, de las más antiguas, que miden de forma directa la concentración de CO2 de la atmósfera. Esto es en Mauna Loa, en Hawái. Esta es la famosa curva de Keeling, ¿ya?, que se empezó a medir a partir de una iniciativa a escala global muy grande de observaciones, el año Geofísico Internacional en el 57, y desde entonces, al menos este laboratorio no ha dejado de medir, ¿ya? Estos investigadores se dieron cuenta como al tercer año, ¿ya? Fíjense que tiene bastante variación estacional el CO2, y eso tiene que ver con la presencia de vegetación desigual en la Tierra, mayor concentración, por supuesto, en el hemisferio norte, pero a pesar de ese ciclo estacional, digamos, también es bastante estable, y la tendencia parece como una señal muy clara. Tan clara que como al tercer año ellos se dieron cuenta, oye, acá algo está pasando, tenemos una tendencia, ¿ya? Se vio acá, se vio también en una estación en Antártica. Así que, como digo, esta curva muy famosa, y lo más interesante es que se sigue, digamos, tenemos una curva continua hasta el día de hoy, ¿ya? Ustedes se pueden meter acá a los sitios de la NOAA para ver esto todos los meses, todos los días. Está puesto a disposición esta información. Ya, esta es una curva, esta la saqué esta mañana, de hecho, en la última medición de abril del 2025, estamos en 430 partes por millón de volumen, ¿ya? Un incremento de aproximadamente un 50% desde esta condición estable preindustrial. Así que, bueno, cuando hablamos de cambio climático, esta es la curva, ¿ya? Muchos otros parámetros después pueden tener mucho ruido, el impacto en el clima, pero digamos, la perturbación del ciclo de carbono es evidente, digamos, en estas cantidades, ¿ya? Otra curva que encuentro que es de mucho interés es la derivada temporal de esta figura, ¿ya? Es decir, la tasa de cambio de la concentración de CO2 en la atmósfera, que es esta figura que está acá, ¿ya?, sacada del mismo sitio. ¿Qué nos dice? Nos dice que el aumento del CO2 en la década del 60-70 era del orden de una parte por millón de volumen por año, ¿ya? Esa es la tasa de aumento todos los años. Que también hay un aumento, ¿ya? Eso quiere decir que la curva anterior es una curva creciente en aceleración, ¿correcto? Y bueno, se ve que está creciendo también. Digamos, en la última década estamos en algo así como 2.5 partes por millón de volumen, aumento anual promedio. Acá hay un poquito más de variabilidad, pero claramente una curva en aumento. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos pone aún más claro el desafío que tenemos en torno a la carbono neutralidad, ¿ya? Puesto que nosotros tenemos que pasar muchas etapas acá. La primera etapa es estabilizar estas emisiones, ¿ya? Que todos los años a escala global emitamos lo mismo, ¿ya? Eso significa que los gases van a seguir aumentando en la atmósfera, pero al menos van a subir linealmente, ¿ya? Luego tenemos que empezar a bajar las emisiones, ¿ya? Si nosotros bajamos las emisiones, el gas va a seguir aumentando en la atmósfera, ¿ya? Va a seguir aumentando, pero de forma desacelerada, ¿ya? En tercer lugar, tenemos que llegar a cero emisiones netas. Y ahí se va recién a estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿ya? Bueno, y finalmente, en algún minuto, si así lo decidimos, vamos a tener que remover CO2, ¿ya? O sea, tener emisiones negativas, ¿ya?, para poder realmente ya empezar a descender, volver un poco atrás, digamos, en esta curva de concentración de CO2 de la atmósfera. Bueno,
Siguiendo un poco con esta cadena, emisiones, aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera y en otros lugares también, ¿ya? Está el impacto climático. Está el impacto climático. Acá también les traje una figura, probablemente ustedes han visto algo parecido, puesta al día, en también mediados del siglo XIX y el presente, ¿ya? Estas son promedios, son anomalías de promedios anuales de temperatura media en el planeta en todo este periodo. Y nada, pues quería simplemente acá resaltar que el año pasado fue, el año 2023 y el año 2024 fueron muy notables, ya se llegaron a unos máximos históricos como ustedes pueden ver acá, y simbólicamente el año pasado fue muy importante puesto que se superó este umbral de 1,5 grados establecido en el Acuerdo de París, ¿ya? Probablemente estos años han sido muy altos por efectos también de algún ciclo de variabilidad natural, pero digamos ya estamos ahí, ¿no? ¿Ya? Estamos ahí, quizás este año va a bajar un poquito, pero digamos estamos en esos niveles. Un aumento de temperatura también muy notable y que la comunidad internacional, los acuerdos del IPCC dicen que no sé cómo decirlo, pero es 99% producto de esta desregulación del ciclo de carbono, ¿ya? ¿Cómo vemos esta temperatura a escala global en términos de ya cuando nosotros estudiamos esto, queremos entender las causas, queremos proyectar futuro? Para eso usamos modelación climática, que tiene que tener, ojalá, todos los procesos, todos los elementos del ciclo del sistema climático. Usamos modelos que tratan de representar estos cambios. Es así como entendemos cómo podemos atribuir estos cambios. ¿Ya? Acá hay una figura que probablemente también ustedes quizás la han visto. Son mapas de, en este caso, cambios de temperatura, son tendencias de temperatura para distintos periodos. Acá ustedes pueden ver una gráfica, un mapa que muestra los cambios reales también en estos periodos, ¿ya? Tendencias de temperatura a partir de productos observacionales, y esto es lo que uno obtiene con los modelos, ¿ya? Entonces, al día de hoy tenemos un buen match, ¿no?, entre lo que nosotros podemos modelar y lo que estamos observando históricamente. Y esto es muy importante porque es así como podemos creerle también a experimentos numéricos, ¿ya? Proyecciones de futuro, estudios de distribución pasado, etcétera, ¿ya? Entonces, estos serían un poco los patrones de cambio a escala global para un aumento de temperatura de aproximadamente 1 grado, ¿ya? Que vemos que, bueno, hay aumentos en todas partes del globo, en ciertas zonas son un poquito más intensos, sobre todo en el hemisferio norte, en las zonas continentales del hemisferio norte, ¿ya? Y bueno, esto es lo que nosotros proyectamos por supuesto, un futuro pesimista, con un aumento de temperatura global del orden de 4 grados. ¿Ya? Estas son figuras extraídas del último informe del panel intergubernamental de cambio climático. Y bueno, así como hay cambios de temperatura, por este efecto directo que tiene el aumento de este efecto invernadero, esto a su vez también produce patrones, cambios en la circulación oceánica, en la circulación de la atmósfera, en el ciclo del agua, muy importante, que genera cambios de clima en las distintas regiones del planeta, ¿ya? En este caso es bastante, ya cada vez vamos como, si queremos, incrementando en complejidad de entender estos procesos. Tenemos por supuesto también más incertidumbre, ¿ya? Y de hecho cuando vemos un mapa global de cambio, en este caso de la precipitación, este es un mapa global también, pero mirado desde Sudamérica, como una vista satelital, si ustedes quieren, centrado acá en Chile, la zona central de Chile, vemos que los patrones de cambio son bien distintos, ¿ya? Estos son también producto de modelos, también lo que esperamos en un mundo de más 4 grados, ¿ya? Vemos que un patrón donde hay zonas donde la precipitación acumulada puede aumentar muy fuertemente, sobre todo en las zonas tropicales, también en altas latitudes, ¿ya? Mientras que en otras regiones, vemos acá en el Amazonas y también en las zonas subtropicales. En las bandas subtropicales tenemos bandas de disminución de la precipitación, ¿ya? Ese es como el patrón general. Las zonas húmedas se vuelven más húmedas, las zonas secas actualmente se vuelven más secas, ¿ya? Y esto, digamos, tiene mecanismos relativamente bien, que se comprende bastante bien, ¿okay? A escala global, en general, hablamos se acelera el ciclo del agua, ¿ya? A mayor temperatura tenemos más evaporación, tenemos más precipitación, ¿ya?
pero en ciertos lugares el efecto es más bien inverso, como lo que ocurre en particular acá en el Pacífico Sur Oriental, que afecta directamente buena parte del país, ¿ya? La figura al lado es un poco lo mismo, pero es otra variable. En este caso estamos hablando de escorrentía superficial, ¿ya? Que está mucho más vinculado a la disponibilidad hídrica que uno tiene en los distintos territorios, que sigue, grosso modo, el patrón de precipitación. Entonces, ese es un poco el panorama a escala global. Y ahora, yendo un poquito más a Chile, ¿ya? ¿Cómo estamos en Chile? ¿Ya? Y esta fue un poco la pregunta que nosotros nos hicimos en el marco de un tema integrativo en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Y nosotros nos hicimos preguntas súper básicas, ¿ya? Que queríamos un poco responder. ¿Con cuánta agua disponemos? ¿Cuánta agua usamos? ¿Cuál es el nivel de estrés hídrico y cómo ha cambiado en el tiempo? ¿Es el clima o es la demanda cuando tenemos problemas de estrés hídrico? Más coloquialmente, ¿es sequía o es saqueo? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Ya? Y bueno, cómo salir en la norma con los desafíos actuales y futuros en seguridad hídrica, ¿ya? Parte de estas preguntas nosotros la plasmamos en este informe. Yo no les voy a hablar de todas esas dimensiones acá, pero como les digo, fue un tema que abordamos de forma interdisciplinaria en el centro y se resume en estos informes que ustedes pueden acceder en la página del centro, ¿ya? Ahí contar nomás, si no conocen un poco cómo es el quehacer de nuestro centro, tiene una estructura más o menos formal, de líneas de investigación, pero a nosotros lo que más, digamos, lo que nos mueve, ¿ya? El quehacer más importante del centro es tomar ciertos temas de interés nacional con una cierta complejidad que necesite ser abordado de distintos puntos de vista, ¿ya? Y estos temas se desarrollan a lo largo de 2-3 años. Y al día de hoy llevamos ya 7 temas integrativos, como ustedes pueden ver acá. La megasequía fue de hecho el primer tema. Ahí se acuñó este término y se sacó un informe al cabo de muy pocos años de la megasequía. ¿Ya? Por supuesto, después ha sido toda una línea de investigación y hemos seguido sacando productos más científicos, más formales, ¿ya? Tuvimos un informe del Antropoceno, también bastante genérico, en el 2016, incendios forestales en el 2017, contaminación atmosférica, gobernanza de los elementos, es un informe principalmente de gobernanza climática, floración de algas nocivas y finalmente seguridad hídrica, ¿ya? Aquí marqué con una cruz aquellos temas que por razones obvias tienen una vinculación mucho más directa con la salud, ¿ya? Y efectivamente hay ciertos temas de salud, de impactos que se tratan ahí en los informes de contaminación del aire y de florecimiento de algas nocivas. Así que si no conocen estos informes, yo creo que son buenos resúmenes, ya, para ver cómo se abordan estos temas, siempre con la perspectiva, por supuesto, del cambio climático, del clima y sus dimensiones. Entonces, volviendo al tema de seguridad hídrica, estas preguntas que nos hicimos que suenan más o menos obvias, y uno dice, pucha, ¿cómo no sabemos con cuánta agua disponemos? Y la verdad es que no, ¿ya? La verdad es que no. Es muy difícil saber en un territorio, en un paisaje tan complejo como el de Chile, saber contabilizar, ¿ya? Hay cierto esfuerzo, tenemos los balances hídricos de la Dirección General de Agua, que se puso el día recientemente, pero hay mucha incertidumbre de por medio. Así que eso fue una primera pregunta, es como ¿cuánta agua disponemos? ¿Ya? Y acá yo les muestro unos mapitas que pusimos en este informe que da cuenta un poco de esta disponibilidad hídrica. ¿Ya? Nosotros acá la definimos como la precipitación menos la evapotranspiración en condiciones naturales. ¿Ya? Esa fue nuestra definición de disponibilidad hídrica. Bueno, con un patrón espacial en Chile, estas son acumulaciones anuales, ya en milímetros, en las mismas unidades, con un patrón que todos conocen bastante bien, ya una geografía, digamos, con un contraste en precipitación muy grande entre las zonas hiperáreas del norte y las zonas hiperhúmedas, digamos, que tenemos en la cordillera del centro-sur y, por supuesto, en Patagonia, ya con acumulaciones que van, de hecho, harto más allá de 3 metros por año, ¿ya? La evaporación, que en buena medida sigue la precipitación, ¿ya? Sobre todo en la zona, digamos, más árida, ¿ya? Tiene limitación por agua, mientras que en la zona sur está limitado principalmente por energía, ¿ya? Puesto que hay alta disponibilidad de agua en el suelo.
Y bueno, la diferencia de esto es lo que nos genera esta disponibilidad, que acá está puesto en términos como de ya en flujo volumétrico, ya esto es comparable al agua que cae por los ríos, ¿ya? No se alcanza a ver muy bien, que muestra estos flujos para distintas regiones del país, ¿ya? Pero bueno, básicamente acá, de nuevo, el gran contraste que tenemos entre regiones, se hace una acumulación, digamos, de territorio nacional, vemos que 3/4 partes de esa acumulación están en las regiones de los lagos, Aysén y Magallanes, mientras que las regiones entre Arica, Parinacota y Valparaíso concentran menos del 1% de esta disponibilidad. Ya, un contraste muy grande entre regiones y desafío muy grande en términos de seguridad hídrica para muchos de estos lugares. También nosotros, lo que más nos interesó en este caso fue tratar de abordar la variación temporal, la variación histórica, entender cómo llegamos a las condiciones actuales, ¿ya? Tanto en términos de disponibilidad hídrica como de demanda, como de uso, ¿ya? Bueno, esta es una figura que da cuenta de los cambios en la precipitación, son anomalías de precipitación para una zona del país, una zona grande del país, el centro de Chile, donde se contrastan distintas cosas. Por un lado tenemos las observaciones, estos son promedios por década, ¿ya? Para un periodo que va entre 1920 y fines de siglo. Tenemos acá las observaciones que ustedes pueden ver, también es muy variable, ya incluso si uno hace promedios por década, tenemos una gran variación. En buena medida vemos ahí como, por ejemplo, en la década de los 60 tuvimos un periodo bastante seco, tuvimos una pre-mega sequía en la segunda mitad de esa década, y por supuesto la década ya pasada, el 2010, en la cual buena parte del país tuvo un déficit constante de precipitación, ¿ya? En esta variabilidad nosotros podemos ver que existe una cierta tendencia, esa tendencia nosotros la hemos atribuido, en buena medida sabemos que es producto del cambio climático, pero también, en parte también es la amplitud de esta mega sequía, responde también a variaciones naturales del clima, ¿ya? Pero si vemos el panorama de largo plazo, ahora a partir de modelos de clima, vemos que efectivamente tenemos una tendencia a la baja muy importante, que nos puede llevar a fines de siglo. Este es un escenario semi-pesimista, ya no es el más pesimista de todo, pero nos puede llevar a una condición estructural, digamos, de déficit equivalente al de la megasequía para esta zona del país, ¿ya? Y en este clima futuro podríamos tener incluso periodos de décadas muy secos, ¿ya? Bueno, esto es otro ejemplo de cosas que estudiamos, impactos en la disponibilidad hídrica, en este caso para la cuenca del Maipo Alto, acá en Santiago. Vemos que no solamente la baja las precipitaciones, sino que también son los cambios de temperatura en el régimen nival, tienen un efecto muy importante en la disponibilidad hídrica. Ya esta figura lo que se ve es como el ciclo estacional de la precipitación por un lado, aquí marcada por este clima mediterráneo, ¿no? Con un máximo de precipitación en invierno, que a fines de siglo puede tener una baja muy importante, ¿ya? Como esta es una cuenca nival, la escorrentía superficial, el caudal se marca principalmente durante el verano por el derretimiento. ¿Y qué pasa hacia el futuro? Aparte de tener, por supuesto, un descenso en el volumen de agua, tenemos un corrimiento muy grande del pic del caudal, ¿ya? O sea, transforma esta cuenca de una cuenca nival a una cuenca nivo-pluvial, algo así, ¿ya? Lo cual tiene un impacto mayor, digamos, en la disponibilidad hídrica en verano, que es cuando más se usa el agua. Así que los desafíos en este tipo de escenarios son también muy importantes. Bueno, lo otro y quizás lo más innovador que nosotros hicimos en este estudio fue desarrollar una metodología para el cálculo de los usos de agua, ¿ya? Lo que se hizo acá fue un trabajo, primero que nada, de hacer una reconstrucción de mapas de uso del suelo, por un lado, que sean, digamos, con una metodología coherente que abarque un periodo grande de tiempo, y también el cálculo de usos de agua, ¿ya? Asociado, por un lado, a los cambios de uso del suelo y también a otros sectores, ¿ya? Y esta figura lo que muestra acá son también los totales nacionales. Acá están separados por sectores, ¿ya? Entonces, por un lado, acá tenemos los usos totales, que incluyen los usos consumtivos y no consumtivos, ¿ya? Acá de hidroeléctrica principalmente, y por acá abajo están los usos consumtivos, que se detallan con más detalle, valga la redundancia, en estas barritas de al lado, ¿ya? Como pueden ver, y más o menos coherente con otras metodologías, vemos que la parte de uso de suelo, que son las barras verdes, representan algo así como el 70-75% de los usos consumtivos de agua
en el país, ¿ya? Por supuesto, esto va variando de región en región, pero a escala nacional esos son más o menos los números. Estos son datos que están disponibles, que tienen una resolución anual en el tiempo y comunal en el espacio, ¿ya? Y están, como les digo, disponibles para un periodo bastante largo de tiempo, ¿ya? De hecho, acá les muestro una figura que da cuenta ahora de la evolución de los usos de agua, según esta metodología, para los últimos 60 años, también separado acá por los grandes sectores, que nos muestra que a escala nacional, según esto, hemos aproximadamente duplicado los usos consultivos de agua en el país, ¿ya? Una cosa interesante acá es que estas estimaciones son completamente independientes de los derechos de aprovechamiento de agua, ¿ya? En general estos usos son menores a los DDA, que es algo esperable, puesto que los derechos de aprovechamiento es un uso potencial. Y también bueno, tenemos el detalle aquí de los usos de aguas de la agricultura, tanto para el sector secano y la silvicultura, que en general no se consideran en la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Con estos datos, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Tuvimos ciertos casos de estudio, ¿ya? Pero también tratamos de dar un panorama más o menos general de la condición de estrés hídrico en el país, ¿ya? Y esta es una figura que muestra el detalle para la zona central de Chile, donde tenemos los peores números, ¿ya? Entonces, básicamente acá evaluamos, al tener datos consistentes de disponibilidad y de uso de agua, evaluamos este indicador de estrés hídrico, que es simplemente la razón entre estas dos cantidades, ¿ya? Es cuánta agua de la disponible se está usando. Y lo que nos muestra la figura, bueno, es que para una década previa a la mega sequía, la condición era, bueno, es moderada en algunas regiones, en ciertas regiones como acá Aconcagua ya se veía un uso muy importante respecto a su disponibilidad, ya esto es un estrés hídrico mediano o alto, ¿ya? Y vemos que durante ya la mega sequía hay muchas regiones, estas no son regiones, son más bien son macrocuencas, ¿ya? Pero que en buena medida en algunos casos coinciden con regiones, ¿ya? Vemos que este estrés hídrico se dispara, ¿ya? Se dispara y llegando a niveles muy extremos y condiciones de sobreuso en muchas cuencas, incluido acá el caso de Aconcagua, ¿ya? De hecho, Aconcagua lo tomamos como un caso de estudio. Aquí se ve con un poquito más de detalle cómo uno compara estas cantidades. Ya vemos acá, por ejemplo, este es para el caso de Aconcagua, son datos desde 1960 hasta la fecha. Por acá está la disponibilidad hídrica, muy variable por un lado, y acá tenemos la curva de usos, y vemos cómo esas curvas en un momento se empiezan a cruzar, ¿ya? Y ahí cuando uno llega a estos niveles críticos de estrés hídrico. Otras cosas que hicimos es tratar de atribuir un poco estos cambios, ¿ya? Esta es una figura que muestra, por ejemplo, compara distintos periodos. Acá tenemos 3 décadas entre el 60 y el 90, que sería como la condición básica de estrés hídrico en torno al 40%. Acá tenemos las 3 décadas que le siguen entre el 90 y el 2020 y vemos cómo ese estrés hídrico cambia. Y acá lo que estamos haciendo es atribuyendo ese cambio. ¿A qué se debe? Se debe principalmente a un cambio en el clima o un cambio en la demanda de agua, ¿ya? Y vemos que en buena medida, o sea, son roles compartidos, pero en buena medida acá es el aumento de la demanda de agua lo que eleva esa barra. Y también hicimos este ejercicio de proyectar hacia el futuro con escenarios de clima para Chile a escala regional, en base a 2 escenarios. Estos son promedios también de 3 décadas para mediados del presente siglo, y bajo 2 escenarios de clima, ¿ya? Y vemos cómo el nivel de estrés puede llegar realmente, de nuevo, estrés estructural. Estos son promedios de 30 años, no es lo que ocurre ni siquiera un año, una década, sino que son promedios de 30 años, como en particular en esta cuenca se pueden llegar a niveles críticos de estrés hídrico para un escenario optimista, ¿ya? De cambio climático, y este sería un caso más bien pesimista, ¿ya? Bueno, ahí les dejé ese ejemplo de lo que nosotros hicimos, eso lo repetimos para otras cuencas, ¿ya? Y ahora les quería hablar un poquito más sobre la incertidumbre de estos cambios, los cambios de clima que se proyectan. Entonces quería volver a esta figura de la gran escala, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la cuenca del Pacífico Sur en particular? Aquí de nuevo estamos viendo la señal de cambio climático, ¿ya? Cómo
cómo cambia la precipitación, en particular en la zona del Pacífico Sur. Está puesto de forma un poco distinta, estos son cambios estandarizados, ya cuántas desviaciones estándar está cambiando la precipitación hacia el futuro, que permite hacer un análisis un poquito más democrático para zonas climáticas muy, muy distintas. Entonces acá de nuevo está lo que les decía, hay zonas donde la precipitación aumenta, aquí en altas latitudes y las zonas tropicales, y acá tenemos esta zona subtropical, sobre todo la parte oriental del Pacífico, con una señal muy fuerte de decaimiento en la precipitación, que va a afectar directamente varias regiones del país, ¿ya? La zona central, centro-sur y, digamos, Patagonia Norte, con alta certidumbre. ¿Esto a qué responde? Bueno, responde a cosas un poquito más ya técnicas de las ciencias de la atmósfera, ¿ya? Pero básicamente lo que ocurre acá es que toda esta zona se tiende a estabilizar, ¿ya? Mientras que las zonas que están más al sur se vuelven más inestables, ¿ya? O dicho de otra manera, lo que tiende a ocurrir es que todos los grandes patrones climáticos del Pacífico se están corriendo hacia el sur, ¿ya? Cuando hablamos del avance del desierto, básicamente estamos hablando de eso, ¿ya? Un corrimiento hacia el sur de los grandes patrones que nos gobiernan. Esta es otra figura que muestra un poco lo mismo. Ustedes pueden ver acá que hay una región que trata de ver cómo es el perfil de estos cambios a lo largo de todas estas latitudes, ¿ya? Entre más o menos 20 sur hasta 60 sur. Y acá lo que se muestra es cómo son esos cambios para distintos modelos de clima contemporáneos, ¿ya? Vemos acá entonces que en la zona centro y norte del país tenemos este descenso de la precipitación, que claro, hay ciertas variaciones entre los modelos, pero en general es una señal bastante robusta, ¿ya? Comparado a lo que ocurre en otras partes del globo, ¿ya? Si ustedes se fijan, cuando uno lo ve de esta manera, como cambios normalizados, es decir, como qué tan distinto es el clima respecto a la variación que uno ve al día de hoy, ¿ya? Vemos que ese pic de tendencias negativas, ¿ya? De señal negativas de precipitación, ocurre en torno a 40, 50 grados sur, ¿ya? O sea, realmente no estamos hablando de Chile central, estamos hablando ya de sur, Patagonia Norte, ¿ya? Y ahí hay un cambio, digamos, hay un punto de inflexión en lo que proyectan los modelos como respuesta al aumento de gases de efecto invernadero principalmente, aunque no solamente eso, en que uno se va, digamos, hasta esta otra región donde las precipitaciones tienden a aumentar. Entonces, esto es bien interesante porque acá tenemos una región en Chile, ¿ya? Que tiene bastante incertidumbre, ya que no sabemos si la cosa va para arriba o va para abajo, y es una zona en particular donde tenemos ecosistemas súper sensibles a los regímenes de precipitación, ¿ya? Acá marqué los campos de hielo, más o menos la zona de Patagonia y la zona centro-norte del país, ¿ya? Así que este es un tema también de investigación muy interesante. No tengo tiempo para contarles un poco lo que hemos avanzado con eso, pero la idea es tratar de entender mejor cómo lo están haciendo los modelos, compararlo con parámetros actuales para poder, digamos, limitar un poco esta incertidumbre, ya tener más certidumbre de dónde está este punto de inflexión, realmente en qué latitudes esto empieza a cambiar, ¿ya? Y acá ya estoy finalizando, quería nomás dejarles una figura de un trabajo reciente de un colega, de Nicolás Vázquez, que hace un análisis de los cambios de los regímenes nivales, y que bueno, es bastante fuerte lo que muestra, ¿ya? Esto lo analizó para distintas cuencas de Chile, quería quedarme nomás acá con la figura del centro que muestra los cambios en la acumulación de nieve, ¿ya? Que son las barras grises. Ustedes tienen que ver acá el eje X de abajo, con cambios que van en torno desde 30, 40% hasta un 80%, ¿ya? ¿Cuáles son las regiones más afectadas? Bueno, quizás las cuencas más nivales de la zona centro del país, centro-norte, y también, por supuesto, buena parte del sur, incluida las cuencas de acá de Patagonia, centro-norte, con disminuciones que pueden llegar a un 60, 80%, ¿ya? Pero aún así, de nuevo, tenemos cierta incertidumbre que hay que abordar, ¿ya? Y todo este trabajo está hecho también en el marco de un escenario de cambio climático global más bien pesimista, ¿ya? Entonces, algunos mensajes finales. El no cumplimiento de las metas globales de mitigación al cambio climático, hablando básicamente del Acuerdo de París y todo lo que sigue de eso, ¿ya? Tiene un impacto mayor en el ciclo del agua, ¿ya? Y en los patrones de precipitación, ¿ya? En un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero,
digamos, un aumento de temperatura que podría estar entre los 2 o 4 grados en promedio global. Las zonas subtropicales y de clima mediterráneo se ven fuertemente afectadas por un aumento de la sequía y menor disponibilidad hídrica, ¿ya? Chile es un caso de alta vulnerabilidad en este sentido, ¿ya? De alta vulnerabilidad. Entonces nosotros tenemos un alto interés en el cumplimiento de los compromisos internacionales de carbono neutralidad, ¿ya? No podemos hacer mucho en los números, ¿ya? Pero nos interesa mucho que los otros cumplan los números. Impactos en el estrés hídrico son amplificados, ¿ya? Y en algunas cuencas están dominados por usos no sostenibles de agua. Eso es lo que extraemos de este informe, ¿ya? Y en escala grande, en escala de macrocuenca. Entonces, tenemos una necesidad de metas cuantitativas de seguridad hídrica en los planes de adaptación al cambio climático. Ya, esta es una cosa que nosotros estamos repitiendo con mucha fuerza actualmente, puesto que no tenemos. Ya no tenemos algo parecido como la carbono neutralidad, no tenemos algo así en la norma, ¿ya? Hay fomentar, hay muchas palabras así cualitativas que no amarran, ¿ya? No amarran. Y hay indicadores bastante simples como el que le mostré, de estrés hídrico, en la cual uno puede comprometerse, ¿ya? Y eso es algo que actualmente no está en la norma, pero están empezando ya a aparecer en los nuevos planes. Bueno, algunos otros detalles. La señal es robusta de disminución de precipitaciones en el Pacífico Sur, ¿ya? Y de nieve en Chile. Eso es evidente, con un impacto mayor en Chile Central y la Patagonia Norte, ¿ya? La amplitud de la respuesta puede variar aproximadamente en un factor 2 entre los modelos, ¿ya? Que eso puede ser muy importante para algunas regiones. Existe mayor incertidumbre en la zona austral, ¿ya? Con implicancias para sistemas naturales y humanos, digamos, que dependen de estas condiciones, ¿ya? Y la intensidad de estos cambios en Chile se relaciona débilmente, esto es una cosa un poquito, digamos, del detalle, ¿ya? Con la sensibilidad climática, o sea, se relaciona débilmente con la sensibilidad climática global. Muchas veces uno tiende como a, porque existe un parámetro que se dice como cuán sensible es un modelo, por ejemplo, ¿ya? Que bajo una misma perturbación antropogénica responde más fuerte o menos fuerte, que típicamente se mide como un cambio de temperatura global, ¿ya? Lo que nos está ocurriendo a nosotros en términos, por ejemplo, de cambio de precipitación no escala con eso, ¿ya? Depende de otros patrones, y en particular depende de pequeñas diferencias en los patrones de cambio de temperatura en el Pacífico, ¿ya? Entonces ahí es donde estamos poniendo un poco el ojo para entender mejor esta como sensibilidad climática regional que muestra los modelos, para tener mayor certidumbre cómo son los cambios bajo un escenario de emisiones globales. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a los expositores, realmente nos han enriquecido y animado esta jornada. Yo quería plantearle a Erwin, primero que nos contaras un poco de qué faena se trata, qué proceso es, cómo se mueve eso, en qué estado está, y es posible que mañana nosotros fuéramos para allá. Eso yo creo que es importante. Ojalá en la tarde, tenemos la jornada en la mañana, nos parecería súper importante poder ir. En cuanto a lo que planteó Juan Pablo, yo creo que nosotros no hemos mirado agua, así que creo que deberíamos mantener una relación más regular con CR2, seguir. Yo quedo ahí con los documentos, los vamos a revisar. Nosotros tenemos la posibilidad de publicar, por ejemplo, en Cuadernos Médicos Sociales, comentarios del texto. Yo creo que tendríamos que comentar por lo menos este trabajo. Entonces, a lo mejor ahí podríamos nosotros preparar un resumen de la visión que ustedes tienen de agua y a lo mejor intercambiar con ustedes ese resumen para ver si es realmente apropiado. Y, por ejemplo, creo que sería súper interesante que nos permitieran compartir esas imágenes y publicarlas en Cuadernos Médicos Sociales, de manera que hubiera una vulgarización de este conocimiento, pero que está planteando una especificidad. Me parece a mí que es súper interesante lo que ustedes muestran de esta especificidad Pacífico y de esta misma problema de la sensibilidad que tienen nuestros ecosistemas o nuestros ciclos a esta condición oceánica. Eso. Yo también quiero agradecer las exposiciones, creo que fue muy, muy interesante. Y dos preguntas puntuales, una a cada uno, a Erwin. Creo que hay una preocupación también cuando uno habla de los planes de cierre.
Ya nos ha pasado, por ejemplo, en el caso del norte de la termoeléctrica de Tocopilla, dijeron ya, es un plan de cierre y normalmente, voy a poner un ejemplo porque en realidad no recuerdo el número así impreciso, pero ya, se quemaban 1000 toneladas. Y resulta que como plan de cierre, como esto cerraba, no sé, por el 31 de mayo, decidieron quemar 50.000 toneladas de una vez. ¿Ya? Entonces yo creo que también es importante que nosotros conozcamos si es que en el fondo de esos planes de cierre podría haber un impacto mayor o finalmente terminar siendo un mayor daño por hacer un plan mal hecho. Y en el caso de Juan Pablo yo quería preguntar si es que hoy en día hay mucho aumento del uso de agua a través de agua de mar, a través de desalinizadoras, y también nosotros vimos cuando estuvieron en Antofagasta respecto de las dificultades que se han dado con los lechos marinos y todo eso, y si eso no genera un ciclo un poco más acortado finalmente del agua, que podría aumentar esto de la disminución finalmente. Eso, gracias. Ya, vamos con esas dos. Ya, ¿de qué faena se trata? Este es el yacimiento minero El Toqui, ya que comenzó sus operaciones aproximadamente en 1983, ¿ya? De la mano de la, cómo no, de la familia Walker, ¿ya? Y lleva desde entonces, con algunas interrupciones, pero lleva desde entonces produciendo principalmente zinc, concentrado de zinc, y de hace algunas décadas ya también hace procesamiento de oro y algo de cobre, ¿ya? Pero su principal elemento en concentrado en realidad es zinc, ¿ya? Que se embarca desde la región, ¿ya? Es el único yacimiento minero que actualmente está operativo en toda la región de Aysén. Ya el yacimiento de Chile Chico, en las cercanías de Chile Chico, paralizó posterior al año 2017 a propósito de la muerte de un par de trabajadores que nunca pudieron ser rescatados del interior de la mina, también por incumplimientos ambientales y normativos. Y actualmente, como digo, es el yacimiento que está operativo acá en la región, con principalmente concentrado. Tiene en la mira algunos proyectos de expansión, principalmente hacia la zona de Ñireguao, aquí en la misma comuna de Coyhaique. Hay un sector que se llama Katerfeld, donde actualmente tienen aprobado un proyecto de cerca de 100 plataformas de prospección para ver la viabilidad de nuevos proyectos mineros ahí en la zona. También se murió un trabajador ahí hace aproximadamente 2 años, así de responsables son estas empresas. Y también tienen un proyecto de expansión en el sector del distrito de Santa Teresa, en las cercanías de Amengual y La Tapera. ¿Ya? Quizás no es de acá, pero se está transmitiendo, entonces igual es información que sirve que llegue a la comunidad. Y eso es más o menos el panorama actual. Este yacimiento que está aquí en la comuna de Coyhaique, con algunas proyecciones estimadas de expansión en algunos sectores de la región donde también estamos haciendo la bajada de información y la alerta de que este tipo de problemáticas pueden llegar. Con respecto a ir a Alto Mañiguales, sería fenomenal si pudiesen hacer las coordinaciones, porque hay que desplazarse 40, 50 kilómetros desde acá por camino, digamos, principalmente de tierra. Por lo tanto, si se pudiese llegar, sería formidable. Nosotros inclusive podríamos acompañarlos a poder hacer esa visita y que puedan, digamos, conocer la zona, que es impactante estar ahí. O sea, uno recorre lo que ustedes han recorrido el día de hoy, por ejemplo, y ve la exuberancia ambiental que tiene este lugar, y va recorriendo y disfrutando de esa exuberancia, y resulta que se abre de pronto un panorama cuando uno llega ahí, ve estas moles de tranques de relave, un ambiente súper lúgubre, donde prácticamente no se ve biodiversidad. La verdad es que es chocante. Nosotros a los prestadores del turismo siempre les hablamos de que más allá de mostrar lo bonito, también pudieran explorar esta figura del Conflict Tour y llevar a la gente a conocer este lugar también como parte de lo que está ocurriendo en el territorio. Si se puede coordinar, nosotros gustosos también de poder acompañarlos mañana. Y con respecto al tema de los planes de cierre,
Yo creo que estás confundiendo dos conceptos. Uno es el plan de cierre de las termoeléctricas que a lo que tú hacías referencia, que efectivamente eso debió haberse, digamos, más robustamente enfocado con transición justa, etcétera, con otros pilares. Pero los planes de cierre, que por lo menos yo me refería que no está ejecutado en este caso, es algo que está regulado en una norma específica y que es algo obligatorio y digamos que es ambientalmente favorable para este tipo de faena. O sea, lo que se busca es que una faena minera, la que sea, en este caso tranques de relave, al momento de terminar su vida útil, no continúen contaminando. Y ese plan de cierre tiene que contener medidas para que no continúe la contaminación en la zona, sea afectación a la vida, salud, biodiversidad, medio ambiente, la seguridad. Tienen que haber medidas. Y lo que está ocurriendo en este caso es que ese conjunto de medidas que se habían dispuesto el año 2018 y que tenían vigencia hasta el 2023 no se ejecutó. Entonces aquí podrían haberse dispuesto medidas, por ejemplo, para lo que estamos viendo de afectación a la calidad de agua no ocurriera, para que las nubes de polvo que los vecinos dicen que sufren y que se acuestan con, no sé, las mucosas irritadas todas las noches, no ocurra. A ese plan de cierre en específico que está regulado por una ley muy específica que es la ley de cierre de faenas y instalaciones mineras, ¿verdad? Que no son equiparables, eso quiero decir. En este caso la gravedad es porque no se está ejecutando. Eso. Gracias. No, por supuesto, ahí tengamos un contacto. Estos informes ya son de divulgación, son informes bien cortitos, que son, digamos, como el puntapié inicial de estos temas. Ya en general, como te contaba, abre líneas de investigación y van saliendo productos como mucho más por revisión de pares, o sea, evidencia científica mucho más robusta. Ya este es como la primera acercamiento, un resumen de ciertos resultados importantes que han salido y que tienen orientación muy a toma de decisiones también, así como con recomendaciones súper claras. Pero así que no, por supuesto, se pueden usar esas figuras, por supuesto, con todas las referencias adecuadas. Y también lo otro que es importante es que hemos generado datos. ¿Ya? Todo lo que les mostré, hay toda una producción de datos que estamos tratando de ponerlas en un formato súper amigable, ya están en repositorios disponibles. Estamos tratando de mejorar nuestras plataformas, servicios climáticos que permitan también a ustedes, si tienen trabajos asociados, acceder a información de forma muy fácil. ¿Ya? Las desaladoras, bueno, un gran tema, es algo que va a seguir muy fuerte, yo creo que es una solución en muchos casos, pero por supuesto que tiene costos económicos, energéticos y medioambientales que tienen que ser abordados. Necesitamos una normativa para eso, estamos todavía un poco en pañales, pero va creciendo súper rápido, ¿ya? Va creciendo súper rápido y es impresionante, claro, o sea, la industria que tiene la capacidad de financiar esto. Actualmente las mineras del norte están, si no me equivoco, subiendo algo así como 2 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Que les permite a ellos trabajar y dejar de sacar agua de los acuíferos. Entonces, bueno, lado positivo, pero bueno, por supuesto eso tiene otros costos en las costas, ¿ya? Donde están estas plantas desaladoras. Pero aún así, si recordamos un poco la figura que les mostré sobre un poco los volúmenes de uso de agua, la minera, por ejemplo, puede ser muy importante en un sector particular, pero esto está dominado principalmente por el uso de la tierra, ¿ya? Y digamos la agricultura, de alguna manera, tiene subvencionada el agua, ¿ya? Entonces es muy difícil, si uno pone a hacer cálculos sencillos de servilleta, y un poco lo que hemos hecho con estos datos, ya que permiten hacer eso con un cálculo rápido. Por ejemplo, para la zona de Aconcagua uno puede hacer el ejercicio de decir, a ver, si nosotros contra un objetivo de reducir el estrés hídrico a un cierto número, moderado, 50, 40%, ¿cómo puede llegar a eso? ¿Ya? Uno puede llegar a eso reduciendo los usos, por supuesto, o aumentando la disponibilidad, ¿ya? Y aumentar la disponibilidad significa aumentarla artificialmente. Y conocemos básicamente 2 formas de hacerlo. Uno por trasvase de agua. Bueno, el camión aljibe de alguna manera lo hace si es que está sacando agua de otro lado. Bueno, la carretera hídrica como es una forma de trasvase. Existen trasvases en muchos lugares también. O desalación. ¿Ya? Esa es la tercera fuente que nombraban por ahí también, ¿ya?
Pero si uno se pone a calcular con costos bajísimos, por ejemplo, de desalación, pensando en una economía de escala hacia el futuro, no da por ningún lado, es un número muy grande el agua que se necesita para la agricultura y el agua que se está usando actualmente en muchas cuencas, ¿ya? Así que yo creo que la solución sí o sí va a ser probablemente algo mixto, pero sí o sí conlleva, y nosotros estamos empezando a hablar de eso, de mitigación de usos, ¿ya? Porque siempre se habla de adaptación, porque uno piensa, oh, pucha, el cambio climático, la sequía, hay que adaptarse, ¿ya? Pero para mí esto es un problema de mitigación, ¿ya? Puesto que en buena parte de la contribución de este problema tiene que ver con una acción nuestra local, que es usar más agua de la que tenemos disponible, ¿ya? Y esto está mirado de distintos ámbitos, también en el informe hay todo un capítulo sobre caudal ecológico, la normativa del caudal ecológico, está muy relacionado este término de estrés hídrico con caudal ecológico, así que eso lo pueden mirar ahí. Pero como te digo, claro, si uno es bien pragmático pensando que van a haber todos los resguardos ecológicos para una desalación de gran escala, aún así económicamente no va por ningún lado. Sigo yo, tengo el micrófono. Por acá. Hola, buenas noches, soy Carlos Mendoza. Muchas gracias al Colegio Médico por este espacio y muchas gracias por las presentaciones. La verdad tengo dos preguntas también un poco para Erwin. Siguiendo la contingencia que hemos podido seguir acá en los medios, yo trabajo en una fundación de conservación aquí en la región. Felizmente me escapé de la zona central a ir a la Patagonia, en un proyecto hermoso. Y también, bueno, hemos seguido la contingencia y entender un poco cuál crees tú que son los pasos que vienen ahora, ¿cierto? Ya hemos visto esta presentación de Brian acá en la región, hemos visto cómo lo que ustedes están haciendo, la minería está acá instalada. Bueno, ¿qué esperamos entonces hoy día? ¿Qué esperamos desde la autoridad? ¿Qué esperamos, cierto, desde la sociedad civil también, quizás desde el tercer sector, ¿no es cierto?, donde estamos las fundaciones? ¿Cómo vamos encontrando también los caminos en la Patagonia? De repente uno siente que hay cosas que están muy polarizadas y de repente cómo las destrabamos para que estas cosas empecemos a conversar y no estemos siempre como en la lucha de las trincheras, ¿cierto? Siempre yo me formé en el tema ambiental, entonces siempre hemos visto esto desde ese lugar, ¿ya? No sé, quiero un poco conocer tu opinión respecto a eso. Y para Juan Pablo, bueno, también una reflexión un poco y hacer la pregunta a la Patagonia. O sea, yo trabajé por más de 15 años en glaciología, hice mi doctorado en eso, entonces me escapé a trabajar en conservación porque también cuando uno ve los crudos datos, bueno, la incertidumbre que mencionas tú, estadística, se traspasa a la ecoansiedad que ahora hay, ¿no es cierto?, y como un tema de salud mental. Ya el otro día leí un artículo en el diario El País que hablaba un poco de eso, cómo reflexionar respecto a cómo los jóvenes hoy día sienten la ecoansiedad y ya no quieren salir. O sea, después de la pandemia se ven presos por el potencial de los datos. Ya, o sea, como veía una infografía y ahí está. Y de hecho, bueno, como un poco lo que tú mencionabas al comienzo de tu presentación, de mostrar los distintos capítulos que el CR2 ha hecho, hay uno del antropoceno. O sea, hemos tenido la capacidad de marcar el planeta en la condición humana, ¿cierto? Y bueno, el doctor Yuri Carvajal ahí tiene un libro sobre el antropoceno que se lo recomiendo, tiene un diccionario sobre eso, bien bonito. Pero bajando un poco a la pregunta, ¿cómo ves tú la Patagonia desde tu perspectiva de investigador? ¿Ya? ¿Cómo hacemos frente desde este territorio tan joven además? Los hielos se fueron anteayer, entonces tenemos riesgos, tenemos ecosistemas que están vulnerables, tenemos industria además, tenemos productividad, tenemos la segunda industria más importante del país. Y además, junto a eso, tenemos una región que tiene más del 50% de su área bajo alguna figura de conservación. Entonces, ¿cómo encontramos el camino hoy día en este mundo donde quizá la gente, o sea, los países hoy día se están mostrando los dientes, ¿no es cierto?, que quieren afianzar ciertos conflictos, ¿cierto?, que van a poner en marcha industrias, ¿ya? Y donde vemos estas curvas de CO2, qué sé yo, en las nubes. Bueno, pero ¿cuándo vamos a tomar y nos vamos a sentar a conversar como seres humanos para hacer una reflexión al respecto? Y ahí coloco un ejemplo. O sea, hace unos años atrás la humanidad fue capaz de ponerse de acuerdo en temas climáticos por el tema de la capa de ozono. O sea, se prohibieron los clorofluorocarbonos en el mundo y ya está, y se hizo, ¿ya? Y tomamos posición como sociedad, como humanidad. Entonces, quizás bajarte un poco más, saliendo un poco los datos, que a mí también me encantan, pero un poco la reflexión hacia eso. No sé si nos puedes contar un poquito más de tu experiencia. Gracias, Carlos. Santa Teresa
no nos olvidemos del humedal en Santa Teresa. Pasos que se vienen ahora, ya lo decía un poco en la presentación, es muy necesario como paso inmediato y urgente generar presión a la Superintendencia del Medio Ambiente para que haga cumplir las obligaciones que están incumplidas a la empresa. O sea, hoy día, lo que decía antes, hay una resolución del 2020 que le dice a la empresa: usted tiene que evaluar los impactos ambientales de ese tranque de relave. Y esa evaluación no es simplemente para hacer el listado de impactos, si es para que se dispongan medidas, pues si eso es una evaluación ambiental. Medidas de mitigación, medidas de reparación, y los que no sea reparable, compensarlo ambientalmente, ¿da? Entonces, lo primero es ahí, que quien tiene la obligación, y si el Estado ya dictó actos administrativos, como una resolución del año 2020, lo que tiene que hacer el Estado es ejecutar ese acto administrativo, que se cumpla, ¿ya? Que la normativa se cumpla, dar a lo menos esa señal inicial de que la ley se tiene que cumplir siempre en estos resguardos ambientales. Entonces hoy día tenemos esa resolución que tiene que evaluarse, y de ahí va a salir mucha información de la cual hoy día se habla que se echa de menos. No hay evidencia actualizada respecto a esto. Bueno, que la empresa evalúe ambientalmente, que identifique los impactos y que diga, bueno, esta es la línea de base de la zona hoy. Ahí vamos a sacar información. El director de la SMA que decía, yo no tengo información, bueno, haga cumplir la resolución que ustedes mismos dictaron, la misma SMA, y obtenga esos datos. Eso es lo primero que yo creo que aquí tiene que ocurrir como paso inmediato. Lo segundo es algo que ya la propia comunidad de Alto Mañiguales está intencionando, también en miras de lo mismo. Ellos han citado una veintena de vecinos ya que se cansaron de esperar a que la institucionalidad pública se mueva por iniciativa propia. Citaron a una reunión para el próximo día viernes, 23 de mayo, a todas las autoridades con competencia en la materia. Delegado presidencial para abajo, los CEREMI, algunos, digamos, funcionarios que tienen algunos cargos específicos en temas de salud, epidemiólogos, etcétera, algunos temas de seguridad, Serna-Geomín, el Instituto de Derechos Humanos, etcétera, porque esto se tiene que abordar de manera multisectorial y coordinada. O sea, lo segundo, entonces, primero, que se cumplan las resoluciones que se han dictado; segundo, que el Estado se coordine. Aquí tiene que haber una capacidad de coordinación del Estado, porque está pasando, o sea, el Serna-Geomín venía haciendo algunas fiscalizaciones desde el 2020, en abril envía un informe a la Superintendencia del Medio Ambiente con toda esta información y la Superintendencia no la conocía, y estaba en poder del Serna-Geomín. ¿Te fijas? Entonces, hay algunas denuncias en el SAC. Yo les mostré la imagen de este animal que murió el año pasado. El propietario dice, yo denuncié eso al SAC. Yo apostaría un dedo de la mano que el SAC no ha comunicado esta información a los otros servicios que puedan tener competencias en la materia, porque falta coordinación. Y eso no es solo en esta materia minera, en salmonicultura nos ha pasado históricamente lo mismo. Los grandes avances que han existido en fiscalización ambiental en salmonicultura han venido a propósito de 3 dictámenes de Contraloría, del 2008, del 2016 y del 2024. 2008, coordínese Sernapesca con Subpesca, empezaron a aparecer sobreproducciones. Posteriormente, coordínese Sernapesca con la Superintendencia del Medio Ambiente, empezaron a surgir solamente por falta de coordinación, ni un cambio normativo. Entonces, primero, que se ejecuten las resoluciones que se han dictado; segundo, que el Estado se articule, se organice, se coordine. Y algo que nosotros hemos venido poniendo sobre la mesa como discusión hace mucho rato, pues se critica a las organizaciones ambientales que no ponen temas sobre la mesa. Aquí hay un tema relacionado con las estrategias de desarrollo local. Yo creo que ya en el sector de Mañiguales, Alto Mañiguales, hay que de verdad empezar a hablar de transición justa y de pensar en otras actividades económicas que se puedan desarrollar en el territorio. Precisamente porque el Estado tiene que pensar en un aterrizaje que no sea forzoso para este lugar. Ya el 2019 cerró la minera cuando se le aplicaron más de 1.000 millones de pesos en multa por esta contaminación. Ya cerró. Y eso generó problemas económicos. Lo que le venimos diciendo a la autoridad es, el panorama indica que esto no es viable por mucho tiempo más, puede que ni siquiera por acción de los ambientalistas, por la propia irresponsabilidad de la empresa, puede que esto cierre. ¿Cuál es el aterrizaje no forzoso económicamente para la localidad? Cuando el único liceo que hay en la localidad, el único, que lo peleó la propia gente para que existiera, imparte solo la carrera técnica de minería.
Entonces, llevamos 3 años, este era un pilar de este gobierno, nosotros 3 años, sistemáticas reuniones diciéndole, bueno, ¿qué le proponemos a Mañiguales cuando esto explote? ¿Qué le proponemos a Mañiguales cuando esto explote? Y la verdad es que la respuesta, inclusive de este gobierno, ha sido, le proponemos a Mañiguales más minería. Más minería, más minería. Inclusive formando a los futuros jóvenes en minería. ¿Ya? Y yo creo que eso también tiene que cambiar. Aquí necesitamos resolver el problema de contaminación actual, abordarlo, conocerlo, profundizarlo, pero también necesitamos darle una salida de futuro a estas localidades. Ganadería regenerativa. Mañiguales se llamaba El Quemado, antiguamente. Era el sector más afectado por el gran incendio de la Patagonia, como se conoce. Bueno, ahí hay un trabajo importante que hacer en restauración ecológica. Eso también genera empleo, genera luquita, genera plata, dinamismo económico. No estamos en contra del desarrollo, eso también genera desarrollo. Ganadería regenerativa, agricultura regenerativa, tenemos también turismo, muchas potencialidades, pero en esa canasta no se ponen los huevitos. Como te digo, solamente hoy día se está hablando de minería, 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 minería en Mañiguales. Eso puedo comentar. Alguien que hace una pregunta por ahí, pero quizás respondo primero. Voy a responder primero a tus comentarios. Bueno, la considerada sí. Yo trabajo ahí con hartos estudiantes más jóvenes y siempre uno tiene que estar ahí sopesando un poco como uno, que el tono que le da a las presentaciones. En este caso sabía que todos tenían ya un criterio muy formado, que nada los iba a cambiar mucho, así que preferí poner los números medio crudos. El tema de la Patagonia, bueno, yo tengo una fascinación un poco muy científica con la región, y porque soy bien hidroclimatólogo, y lo que vemos acá es un sistema bien único. ¿Ya? Para ponerte un ejemplo nomás, es como tenemos estos relictos de una época glaciar que se mantienen precisamente así porque están presentes. ¿Ya? Como uno saca campos de hielo, probablemente no se vuelve a generar el campo de hielo, está ahí porque está presente. ¿Ya? Tiene un ciclo con los flujos de humedad que vienen desde el Pacífico, y son temas fascinantes y que son aquellos también temas que si tú no entiendes bien puedes entender cuáles son los potenciales impactos que puede tener, por ejemplo, los cambios en la circulación del Pacífico Sur. ¿Ya? Claro, muchas veces también es como uno tiene una mirada muy de primer orden, es como, oye, aquí sobra agua, ¿ya? Yo siempre encuentro muy reducida ese argumento, puesto que en general todos los sistemas están digamos, se diseñaron, digamos, en ese régimen, ¿ya? Dos ejemplos muy concretos, bueno, por supuesto, los glaciares. Otro también que está emergiendo muy fuertemente es el florecimiento de algas nocivas, ¿ya? Las señales de cambio climático que nosotros observamos históricamente en Chile, no por modelo, ya observaciones directas, estadísticamente como las más potentes son los cambios de verano en la zona sur. La tendencia seca de verano en la zona sur, ¿ya? Esa es muy fuerte y eso se da porque digamos, tenemos dos forzantes globales que están actuando en el mismo sentido. Uno es el aumento de gases de efecto invernadero y otro fue la tendencia durante varias décadas de la destrucción del ozono estratosférico, que produce una señal muy importante de clima en verano austral, ¿ya? Y eso tiene un impacto muy grande en las FAN, o sea, muy grande, pero con una incertidumbre muy grande también, ¿ya? Porque es muy complicado ese sistema. Pero claro, la provisión de agua dulce en los fiordos, la radiación influyen en fuerte medida, así que ahí tenemos como pequeños estadísticos cambios en el régimen de precipitación, por ejemplo, de Patagonia, pueden tener impactos mayores, ¿ya? Con impacto después ya en humanos muy importantes, ¿ya? Viendo el vaso un poco medio lleno, tú nombraste precisamente el Acuerdo de Montreal. Igual hay que reconocer de que tenemos gobernanza climática. Uno puede estar más o menos de acuerdo, pero la tenemos, ¿ya? Por supuesto son acuerdos más débiles como el de Montreal, porque bueno, era más fácil abordar ese problema, ¿ya? Este es tremendamente difícil, ¿ya? Y el Acuerdo de París tiene sus debilidades por lo mismo, pero es un acuerdo, ¿ya? Que tiene cosas potentes, como por ejemplo que las partes siempre tienen que estar mejorando sus metas, ¿ya? Y la proyección que se hace ya con las políticas
que están funcionando son mejores que el escenario base que teníamos hace unos años, ¿ya? Entonces, nos gusta o no, tenemos una gobernanza global y también tenemos una gobernanza local en Chile, ¿ya? También uno reclama, pero bueno, tenemos una ley de cambio climático en Chile y que en muchos sentidos es bastante única. Y está el compromiso de la carbono neutralidad ahí. Ahora, de nuevo, la carbono neutralidad para nosotros, digamos, no tiene mucho impacto, ¿ya? Pero tiene impactos que son más indirectos, ¿ya? Si hacemos bien las cosas en Chile, probablemente eso va a permear para otros lados, ¿ya? Así que eso es importante. Yo creo que en general es muy importante no politizar la acción climática. Eso vemos que está jugando en contra en todos lados, ¿ya? Entonces tiene que ser transversal y hasta ahora en Chile se mantiene transversal, ¿ya? Eso lo sabemos por encuestas, ¿ya? O sea, en Chile tenemos un alto grado de reconocimiento del cambio climático y de los impactos del cambio climático a todo nivel, ¿ya? Así que es muy importante, yo creo, de que de repente no politizar esa discusión, entendiendo que a veces es inevitable, ¿ya? Y ahí tenemos desafíos muy grandes, porque de nuevo, nosotros podemos tener, de hecho, Chile se puede proyectar en esta acción climática orientado únicamente a la mitigación de emisiones neta. Claro, puede tener cosas muy en contra, ¿ya? Porque puede ser un camino económico para Chile. Estoy pensando en la producción energética, principalmente, ¿ya? Yo creo que todos están más o menos al día con el último proyecto que se ingresó en Magallanes, el CIA. Son cosas de una magnitud impresionante, ¿ya? Que tiene, claro, que prende mucha alarma por muchos lados, ¿ya? Así que yo creo que ahí tenemos que, claro, actuar súper bien, ¿ya? Tenemos que cuidar mucho lo que hemos construido en los últimos años. Nosotros hemos trabajado con gobiernos de distintos signos, hemos estado muy metidos ahí, tenemos un grupo muy importante de observación de las políticas climáticas en Chile. Y claro, uno quiere que las cosas avancen más rápido a veces, pero si uno amanece optimista, igual le hemos hecho cosas. Y tenemos que cuidarlos. Por acá. Muchas gracias. Yo soy Belén Rodríguez, del Colegio Médico de la Araucanía. Muchas gracias por sus presentaciones. Yo tengo una pregunta para el doctor Boissier. Nos ha tocado participar como Colegio Médico en algunos planes de acción comunal climática y vemos que esos planes se están actualizando y el tema de la seguridad hídrica, acceso al agua, está entre esos planes. Nosotros como médicos, ¿cierto? Colegio Médico, tenemos una visión y yo creo que la compartimos y por eso están ustedes en este seminario del concepto de una salud. En el fondo, la salud del agua, la salud del ambiente, la salud humana, etcétera, están muy interrelacionadas. Quiero saber y quisiera creer que los datos que nos compartiste están llegando también a los ministerios, ¿cierto? Y a las personas que están relacionadas con la salud. Y quiero hacer esa pregunta, ¿cómo están trabajando actualmente? Si esta información está llegando a los planes de acción climática y cuál es tu visión respecto a esta como mancomunidad que se genere entre, ojalá, los ministerios de salud, de ambiente, de transporte, ¿cierto? Yo creo que aquí son áreas que no se pueden dividir o fraccionar. Sí, no, eso es un tema que nosotros, digamos, una acción muy concreta con la cual podemos aportar. Y sí, lo hacemos, queremos hacerlo más, a veces faltan recursos para eso. Ahí tenemos una disyuntiva a veces con que nosotros, en tantos centros de investigación, muchas veces estamos en la frontera de metodología y creación de información, ¿ya? Pero siempre hemos entendido que en un momento eso como que tiene que pasar a otro lado, ¿verdad? Cuando ya es operativo, ¿te fijas? Y eso todavía cuesta mucho, ¿ya? Eso todavía cuesta mucho. Ahí tenemos una dificultad, ¿ya? El acceso a datos de los servicios públicos, ¿ya? Tenemos buenas observaciones en Chile de los servicios, sobre todo de la DGA, pero el acceso está muy limitado y ahí tenemos como una piedra de tope. Entonces también cuando introducimos nuevas tecnologías, estoy pensando en datos, por ejemplo el que producimos nosotros son datos que están disponibles para todo el territorio, con mayor o menor incertidumbre, pero es una información que es tremendamente útil, que se puede llegar y utilizar. Es difícil que esa información traspase, digamos, al servicio público y que en el fondo hagan esa pega, que se supone que no nos corresponde a nosotros. Pero entonces ahí estamos un poco definiendo en el sentido y estamos cada vez más convencidos que no, ya hay que hacerlo igual, digamos, hay que hacer servicio climático. Y sí, se utilizan, ¿ya? De hecho, yo diría que el instrumento más importante en todos estos planes es el ARCLIM. No sé si han escuchado hablar.
El ARCLIME es el Atlas de Riesgo Climático, que tiene cadenas de impacto que se usan, que es muy útil también para las comunas para, digamos, priorizar algunos riesgos, pero también tiene estos mapas de amenaza, ¿ya? Y estos mapas de amenaza lo que tienen por detrás son un poco los mismos datos que mostré acá, ¿ya? Esta es una versión más nueva, no sé, pero un poco está en la misma línea. Son datos distribuidos que se pueden agregar en unidades administrativas, hay datos de futuro, etc. Así que sí, ese es un poco el norte. Un comentario respecto de... Me quedo dando vuelta el tema de no politizar. Sí, cuesta, sí, yo creo. Cuando hoy día, por ejemplo, estamos inmersos en una campaña presidencial y hay candidatos que ni siquiera validan el cambio climático. Yo creo que esa pelea y esa discusión hay que darla, políticamente hablando también. Quizás no partidizarlo, pero sí con un genuino sentido de interés común. Yo creo que esto también tiene que estar en la arena, está de hecho en la arena política con el negacionismo de algunos candidatos. Y con respecto a lo que planteaba la pregunta de cómo dialogan esto con los tomadores de decisiones, hoy día hay un enfoque de abordaje de temas de cambio climático asociado a derechos humanos. Y es lo que se recomienda, un abordaje de derechos humanos para enfrentar la crisis ambiental y climática. Y uno de los derechos que hoy día está más sobre la palestra tiene que ver con el derecho a la información y a la participación pública. Entonces, todos estos planes, los planes de acción regional, los planes de acción comunal, etcétera, tienen que tener instancias robustas y ojalá cada vez más fortalecidas de participación pública. Y yo creo que el gran desafío hoy en día, más allá, digamos, de los tomadores de decisión, que uno espera que sean personas bien informadas, ojalá, es cómo llegamos con esta información científica a las comunidades locales, muy poco formadas, con nuestras brechas educativas que tenemos, en fin. Y yo creo que ahí hay un desafío quizás aún más titánico que llegar al tomador, comillas, de decisión, que es a las comunidades locales. Y nos pasa con la minería. Porque uno habla con temas relacionados con cambio climático y minería, por ejemplo, y son los propios trabajadores, las propias comunidades locales los que a veces te dicen, mira, pero pucha, es que me está dando trabajo, entendamos estos puntos. Bueno, hay que llegar a la conversación porque muchas veces son brechas de información lo que al final están generando estas discusiones de carácter local. Y se pueden solucionar bajando información y no solo pensando en llegar al tomador de decisión, sino cómo generamos capas sociales que al final validen constantemente estos incrementos de los desafíos climáticos. Eso como reflexión. Hola, por acá. Soy Felipe Enríquez, soy médico veterinario, agricultor, ganadero, también trabajador del mundo forestal. Tengo una empresa que presta servicios de reforestación. Y hago los juguitos de manzana que están en la mesa también, comprando manzana a los agricultores. Oye, yo tengo dos preguntas. Una para el doctor Boissier, me imagino que se pronuncia así, ¿cierto? ¿Boissier? ¿No? ¿Cómo sea? ¿Cuál es la posición de CR2 con respecto al manejo de los recursos hídricos para poder asegurar en el futuro, con estos déficits y con estos estrés hídricos que presentaste, ¿cierto? La producción de alimentos. En un contexto en que vemos que la permisología en Chile pone serias dificultades a cualquier proyecto que se quiera hacer, por ejemplo, un embalse. Esa es la pregunta para ustedes, ¿cuál es la posición de CR2? Y a Erwin, bueno, yo sigo a Erwin, valoro el trabajo que hacen porque creo que presionan a las instituciones públicas a que hagan la pega. Evidentemente lo que está pasando en Alto Mañigual y probablemente en otros lugares tiene una responsabilidad mixta entre la negligencia del Estado y la irresponsabilidad de las empresas, ¿cierto? Pero cuando ustedes hacen las propuestas, pareciera muy simple. O sea, hacemos agricultura regenerativa, ganadería regenerativa. No está dentro de las ideas de los grupos ambientalistas, activistas, empezar a validar modelos de desarrollo en la práctica, porque yo he estado en Alto Mañiguales, por ejemplo, varias veces, y no sé si sea tan fácil
hacer eso como es fácil decirlo. Entonces, pienso que a lo mejor hay que empezar a mostrar modelos para que la gente los siga, porque ideas puede dar cualquiera. Si la cosa es hacerlas, es llevarlas al plano de lo real. Ahí están esos jugos son manzanas que he comprado en 6 comunas de la región de Aysén, están con carbono neutralidad porque las hago con energía solar, activan circuitos comerciales. No fue fácil hacerlo, pero está validado. Entonces yo creo que hay un desafío que es empezar a validar modelos de desarrollo, más allá de comentarlos y sugerirlos. O sea, empezar a pasar del dicho al hecho. Vamos a pasar todas las últimas palabras. Magda parece que tiene una palabra, Alejandra y yo. Bueno, y entonces y dos, y yo, y ustedes y cerramos. Sí. Yo quiero felicitar a los 2 expositores que están presentes ahí por tocar temas importantes, ¿no? Importantes. El agua es vida, ¿no? Y la seguridad hídrica que tenemos que tener frente al cambio climático es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? Por ejemplo, Chile es un país minero, ¿cierto? Por excelencia minero, vive de la minería. Y se está priorizando el agua para la minería. Entonces se está, digo yo, porque ¿qué pasa en las zonas altas donde están las mineras? No solamente las contamina, sino que usan el agua excesivamente, por más que ahora están usando el agua de mar o están reusando aguas. En sus informes de sostenibilidad las mineras dicen eso. Pero fundamentalmente están usando las aguas de los glaciares, las aguas de los ecosistemas andinos, de los ecosistemas naturales, y lo están contaminando, pues. Y están malogrando el sistema hidrogeográfico del curso del agua, ¿no? Diríamos, geológico de los cursos del agua. Por tanto, ¿cómo protegemos el recurso natural del agua? Por ejemplo, nos dice Juan Pablo, ¿no?, que estamos con estrés hídrico por el cambio climático. Y dentro de ese estrés hídrico hay usos no sostenibles del agua. Y es cierto, la minería y la agroexportación. Entonces, ¿qué se está haciendo frente a eso? Es cierto, ahora se está reclamando frente a la contaminación de Mañiguales y nadie los atiende. ¿Por qué eso? Y encima un estudio de relaves o de contaminación de aguas que están haciendo en la universidad es censurada. Entre el 2000 y el 2006 trabajamos en la Universidad de Chile, en el Departamento de Ingeniería de Minas, evaluando los tranques de relaves y el efecto ambiental, del impacto ambiental que tenía de la división andina de Codelco. Y esas publicaciones lo hicimos con apoyo de no solamente la Universidad de Serna Jaumín, ¿no? Y sirvió para mejorar los tranques de relaves y para motivar a mejorar la tecnología de disposición de relaves que ahora se está haciendo al seco, con 40%, con menos uso de agua, con reuso de las aguas que se saca de los relaves y no almacenándolos como el tranque de Santa Rosa o el tranque que ahora lo quieren cerrar y que está 3 veces lleno para el cual se diseñó. Todo eso son riesgos. Entonces ya es hora, creo, de actuar no solamente a nivel de la ciencia, sino de transmitir esto a todas las instancias de gobierno y de población para que se pueda encontrar soluciones y hacer cosas, como se está pidiendo acá, ¿no? Es mucho lo que está, y muy bueno lo que está avanzando en el CR2 en la Universidad de Chile. Y yo felicito por todo eso, pero hay que hacer llegar eso a aplicaciones concretas para tener la adaptación al cambio climático, para poder resistir los efectos de esto. Y el agua, como les digo, es vida. Entonces, recomiendo, por ejemplo, ¿ya están yendo con la justicia ambiental en el caso Mañiguales? ¿No? Ya se está viendo cómo reducir, priorizar el uso del agua continental, no para la minería, sino para la seguridad alimentaria.
Esas cosas hay que advertirlas ya, ¿no? No, se sigue priorizando para el agua continental, para la minería, y eso hay que cambiar. Gracias. Voy a ser bastante breve. Tenía más preguntas, pero voy a la que genera quizás más impacto en las personas que estamos acá. Es para Juan Pablo. Mi nombre es Natalia, yo vivo en Magallanes. Y en Magallanes actualmente hay bastante incertidumbre respecto a la industria del hidrógeno verde, que también aporta, últimamente ha estado desalinizando el agua, el medio de transporte, el hidrógeno basado en amoníaco es un problema y actualmente hay varios proyectos que están parados pero que eventualmente van a reactivarse en la industria. Dado los gráficos que tú mostraste de aumento de las cifras de CO2, la carbono neutralidad como bastante utópica y señalaste 4 etapas en cual la última era remover CO2, ¿tú crees que el hidrógeno verde pueda aportar a mitigar? ¿Qué opinas de la industria? ¿Es una energía renovable propiamente tal o también genera impacto su industrialización y masificación? Oye, me sumo a las felicitaciones y agradecer este encuentro que diría que es multidisciplinario y con mucho orgullo que lo haya generado el Colegio Médico. Pero al respecto, creo que cada vez tenemos más señales de que hay que ser multidisciplinario en los abordajes para poder intervenir o implementar. Entonces, dos cosas muy rápidas. Una, que ya el sistema jurídico internacional esté tomando acciones, me parece la mayor importancia, o sea, que ya se esté conceptualizando la palabra ecocidio, no es por nada, o sea, está llegando a la Haya ese lenguaje y por lo tanto tenemos que estar alineados en ese sentido y aquí hay mucho terreno que pelear y que ganar. Y lo otro, lo que mencionabas tú, tener la bilateralidad de hacer un modelo top-down y bottom-up, porque se necesitan las dos cosas, lo local y lo nacional, o lo nacional y lo internacional, pero tiene que correr hacia arriba y hacia abajo, más bien dicho horizontal. Los modelos ya no son verticales, son horizontales y multisistémicos, y por lo tanto aquí hay que implementar, Yuri lo ha dicho muchas veces, cómo ver un modelo distinto a lo que estábamos usando. Y llegó la hora, así que hay que caminar rápido. Eso. Darle las gracias a todos los que se han sacrificado. Ya. Voy a partir por la última pregunta, quizás porque lo que planteaba Felipe quizás sea más largo, pero respecto de acceso a la justicia, lo que planteaba usted, sí, es hacia dónde está caminando el tema. Esto que está ocurriendo en sede administrativa hoy en día efectivamente también son pasos de acceso hacia la justicia, ¿da? Y probablemente, lo conversábamos el otro día en la sesión del martes en el Consejo Regional de Aysén, donde se expusieron antecedentes respecto de esta materia, probablemente la acción que esté más a la mano hoy día a propósito de las características del caso sea un eventual recurso de protección. Nosotros sabemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene competencias en la materia, por lo menos este caso desde el 2016, lo tiene calificado como un conflicto de derechos humanos, y en ese entendido nosotros sabemos que el Instituto por lo menos ha estado haciendo seguimiento a esta materia. Esperamos, ojalá, que en un horizonte cercano pueda hacer ejercicio de alguna de las atribuciones que le franquea la ley. Ahora, otras acciones dirigidas directamente a tribunales ambientales en el horizonte inmediato por lo menos no se ven, precisamente por la antigüedad de las resoluciones, una de las resoluciones del 2020, por lo tanto 4 o 5 años después es muy difícil llegar con acciones a tribunales ambientales que hoy día tiene todavía plazos muy acotados para poder accionar ante ellos, pero sin duda que esto va a llegar, si es que no se resuelve próximamente, va a llegar a tribunales como
como la vía idónea para resolver este tipo de conflictos de manera civilizada. Pero la otra es agarrarse a piedrazos con la gente de la empresa y en realidad nosotros creemos que esto, el camino institucional, el camino de tribunales, que es el que hemos seguido en múltiples otros casos acá en la región, es un camino que puede dar soluciones concretas a este tipo de situaciones. Con respecto a lo que plantea Felipe, anoté pasar del dicho al hecho, validar modelos en la práctica. Hay varias cosas. A ver, yo creo que la pregunta tiene mucho de sentido político también. Yo creo que te faltó en la presentación también señalar que aparte de agricultor, ganadero, etcétera, tienes un profundo compromiso político, ¿da? Y hay un cierto dejo de mala leche en la pregunta que lo hago presente, ¿da? O de desconocimiento, si no quieres mala leche, si te molesta la palabra. Porque del pasar del dicho al hecho, nosotros podríamos hacer el emplazamiento a la inversa. Pero déjame, te estoy respondiendo, Felipe, ¿ya? Porque efectivamente pasar del dicho al hecho, presentarse como agricultor, el jugo que estaba rico por lo demás, tú fuiste a hacer mi agricultura cuando esto estaba ocurriendo y no hiciste nada, francamente. Por lo tanto, pasar del dicho al hecho, sí, cuando uno tiene responsabilidades políticas también, si crees en esto, en el momento que uno está en un puesto de poder, creamos en esto también, ¿da? Ahora, sí, con respecto a, porque el emplazamiento siempre es odioso decir, mira, ustedes los ambientalistas reclaman y no hacen nada. Yo te digo, nosotros como CODES actualmente estamos apoyando y somos parte de un proyecto Corfo para un modelo de gestión climática en toda la zona sur de la región, que quiere dejar instalado un modelo de un centro de investigación ecoclimático en la región de Aysén. Eso es un aporte del orden de los 100 millones de pesos que estamos haciendo desde organizaciones socioambientales a través de un proyecto. Si no lo conoces, no creo que amerite hacer la pregunta de decir, bueno, ¿cuándo van a pasar del dicho al hecho? Porque hemos estado pasando durante mucho rato del dicho al hecho. Quizás no como CODESA, porque nosotros no somos una organización con fines de lucro, tenemos un objetivo de promoción de derechos humanos y de acceso a la justicia, pero sí hay muchas personas que son parte de nuestras organizaciones que están haciendo cosas. Gente que montó un delivery en bicicleta, por ejemplo, en Aysén, que aporta muchísimo a este tipo de temas, que son emprendedores y que son gente parte de la causa, han sido candidatos políticos también en temas medioambientales, están haciendo cosas. Gente, por ejemplo, Mañíos Ibaguales, que fue gran defensor de la Patagonia en los tiempos de Hidro Aysén, en Mañiguales han sido los que más han promovido el desarrollo del turismo en la localidad. Todos los muchachos que pertenecían a la organización socioambiental del territorio hoy día están formados en turismo, tienen empresas de turismo, están desarrollando el turismo y están generando dinamismo económico para su localidad. Entonces, emplazarnos con esa odiosidad de siempre, a cuándo van a pasar de la crítica a los hechos, es algo que se funda netamente en la odiosidad o en la ignorancia. Y la verdad es que aquí la evidencia concreta, Felipe, está sobre la mesa. Mucha gente haciendo cosas por el territorio que formamos parte de las organizaciones que tú emplazas, con consecuencia. Yo te invito a que la próxima vez que estés en cargo de poder, seas también consecuente, Felipe. Gracias. Bueno. Sí, no, solamente igual decir rápido nomás que el CR2 como centro de investigación, algo así como una posición frente a una industria. No, lo que hacemos principalmente es hacer recomendaciones y poner evidencia sobre la mesa. Eso es lo que hacemos, ¿ya? Para ponerte un ejemplo, quizás un poco relacionado con lo que tú decías, una cosa que quizás la nombré un poco la pasada, es que nosotros con los modelos que tenemos o que estamos desarrollando, y bueno, mucha gente también lo ha dicho antes, por supuesto, nos damos cuenta que en buena parte del país la industria forestal produce un uso consultivo de agua, ¿ya? En su acepción física, ¿ya? No normativa, importante, ¿ya? En otros lugares menos, hay una cierta incertidumbre, pero efectivamente hay un uso consultivo de agua. Y eso no está normado. Claro, y te dicen, no, pues si esa agua no es extracción, pues si es agua del suelo. Sí, pues es agua del suelo, pero igual tú estás usando más agua. O sea, si tú tienes
tiene una forestal, digamos, agua arriba, el que está más abajo va a quedar con menos agua. Entonces, sea algo bueno o malo, da lo mismo. A eso voy con las posiciones. Es como, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que decirlo claramente. Es un uso consultivo y si tenemos un ordenamiento o si estamos haciendo los cálculos a nivel de una cuenca, se tiene que considerar, ¿ya? O habría que, ojalá, tener una normativa al respecto, ¿ya? Es una forma de poner la evidencia sobre la mesa y darle alguna recomendación. También con temas de eficiencia, por ejemplo, en la agricultura, ¿ya? Un problema con la eficiencia es que siempre se pone, no, meter tecnología, ser más eficiente, súper bien, pero lo que está ocurriendo hasta ahora, lo que ha pasado hasta ahora, y eso también es evidencia, es que tú a la medida que pones más eficiencia en el uso de agua, ¿ya? Es decir, que en el fondo tú estás extrayendo menos agua para producir la misma cantidad de fruta, ¿ya? No ha tenido un efecto porque finalmente tú tienes más agua en el fondo para producir más, ¿ya? Entonces puede tener un efecto inverso a escala de cuenca, ¿ya? Entonces, de nuevo, o sea, súper bien la eficiencia, pero siempre tiene que estar contra un objetivo bien concreto que es, por ejemplo, reducir el uso consultivo de agua, ¿ya? Ese es como el tipo de cosas que nosotros decimos en nuestro informe, ¿ya? Esas son como las posiciones del centro, ¿ya? Y esta cosa de los indicadores es súper importante también, esto que contaba los indicadores. A ver, tengo un popurrí de cosas acá. Y subrayé acá, como plan de ordenamiento territorial. Esa es una recomendación súper importante, ¿ya? Casi todos los problemas medioambientales que tenemos en Chile pueden terminar ahí, ¿ya? No sé, este proyecto, por ejemplo, que se está poniendo al lado de estos observatorios astronómicos, único en el mundo, es un problema de ordenamiento territorial. De haberse puesto de acuerdo antes, oye, acá esta cuestión no se toca porque tenemos esta otra cosa que es más importante, ¿ya? Lo mismo con muchas otras cosas. Somos súper débiles ahí. Y es muy complicado, eso lo hemos conversado con nuestros colegas leguleyos. Es una herencia histórica, ¿ya? Tenemos planes de ordenamiento muy, muy débiles, ¿ya? Muy, muy débiles. Y voy a terminar con el hidrógeno verde. ¿Es realmente verde? Todas estas cosas son como, pues desde donde los mires. De partida siempre hay que entender de que cualquier cosa tiene un impacto medioambiental. Siempre, ¿ya? Entonces siempre es un balance. Aunque no nos gusten a veces los términos económicos, es un balance. ¿Ya? Uno va a estar dispuesto a tener un impacto en la medida que tus beneficios, no sé, apellido, lo que sea, ¿ya? Y tenemos que ponernos de acuerdo con esa ecuación nomás. Pero por supuesto que es verde en el sentido del balance de carbono, ¿ya? Es energía, o sea, la energía es un vector energético, ¿ya? Uno está extrayendo energía de recursos renovables, ¿ya? Viento, solar, y esa energía, en vez de usarla inmediatamente, que es complejo eso, se almacena, ¿ya? Hay una forma de almacenarla en enlaces químicos. Y el problema del hidrógeno es que, claro, es muy difícil moverlo, así que esta industria del hidrógeno verde en Magallanes, claro, tiene una complejidad gigantesca. Ya, le lleva agua, desalación para esa agua, las plantas de generación de energía, en ese caso eólica, 5 gigawatts, gigantesco, el puro proyecto que se ingresó hace un par de semanas, y la producción de amoníaco y el puerto para exportar, ¿ya? Yo no te puedo decir mucho más de eso porque es un problema tan grande, tan importante a escala nacional, que claro, o sea, te podría decir después de un estudio interdisciplinar sobre el tema, ¿ya? No te puedo decir mucho más, solo que tenemos que discutirlo seriamente, ¿ya? No de plano decir, oye, no, porque es como decir, te doy un puro ejemplo, otro día alguien así muy concretamente dijo, esto es terrible y la superficie que utiliza la generadora es equivalente como a 4 veces la superficie de Punta Arenas. Ya, sí, o sea, el número sorprende, pero la superficie de las forestales son 1000 veces la de Punta Arenas. Y ahí están. Y uno puede no estar de acuerdo, pero bueno, son realidades. Y probablemente esta es una realidad que va a venir en algún grado, se va a instalar. Y es muy importante que yo creo que el Estado sea muy activo ahí para que los costos medioambientales sean menores y para que el beneficio también para Chile sea mejor. Hay que entender también que esto no tiene nada que ver con la carbono neutralidad de Chile. Esto es producción energética. Es como la nueva minería, si uno quiere.
Ahora, el problema que tiene, que es como minería de energía para vender al mundo, o sea, el que sea renovable es un problema, ¿ya? Porque no tenemos royalty. Entonces no tenemos los beneficios económicos, va a haber que inventar algo para que sea competitivo por un lado, para que tenga menos costos medioambientales por otro y para que nos convenga, ¿ya? Ese es el problema, esa es la discusión, creo yo.